Hola, soy Pilar Moreno, técnica de prevención de la División de Servicios de Prevención de MC Mutual. En este vídeo os voy a explicar el método Checklist OCRA para la evaluación del riesgo por trabajos con movimientos repetitivos. En general, se considera que una tarea es repetitiva cuando se compone de ciclos de trabajo cortos o se repite el mismo patrón de movimientos elementales, pudiendo provocar en los grupos osteomusculares implicados fatiga, sobrecarga y, por último, lesiones musculoesqueléticas. Es habitual encontrar repetitividad en actividades como limpieza o cadenas de montaje, entre otras. Checklist OCRA es una metodología que deriva del método OCRA y que ha sido desarrollada por la Unidad de Investigación de Ergonomía de la Postura y del Movimiento. Aparece referenciada en la ISO TR 12295 y en la ISO 112283 para la realización de una evaluación simplificada del riesgo en trabajos con tareas repetitivas. Este método evalúa y cuantifica la probabilidad de desarrollar un trastorno musculoesquelético por trabajos que realizan un uso intensivo de las extremidades superiores a través de un análisis multifactorial que contempla la repetitividad, la fuerza, la postura, la duración de la exposición, los tiempos de recuperación y la existencia de otros factores complementarios. Para la obtención del valor de cada uno de estos factores de riesgo, se utiliza un sistema de puntuaciones predefinidas mediante tablas que valoran su contribución al riesgo, aplicándola a cada extremidad sometida a trabajo repetitivo por separado, de modo que cuanto mayor es la puntuación, mayor es el riesgo. Como ventaja frente al índice OCRA, que es detallado, complejo y laborioso, el Checklist OCRA simplifica y acelera significativamente el proceso de evaluación, permitiendo obtener unos resultados con una elevada correlación con el método OCRA analítico. Sin embargo, en ocasiones puede ser necesario profundizar y realizar una evaluación más detallada del riesgo mediante este último. Si bien existen diferentes versiones del método, en este vídeo tutorial vamos a explicar el método Checklist OCRA en la versión que ofrece el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo mediante la herramienta OCRA Check. Antes de nada, debemos identificar la extremidad que está sometida a movimientos repetitivos, derecha o izquierda. Y en caso de que sean ambas, tendremos que analizar las dos por separado. Para analizar las tareas repetitivas, es aconsejable filmar al trabajador en vídeo durante al menos 3 ciclos de trabajo enteros o un tiempo representativo de cada una de las tareas repetitivas de su puesto de trabajo, informándole de que siga los métodos y procedimientos habituales a fin de facilitar la observación y la toma de datos. Inicialmente se introducen los datos básicos de identificación de la organización, nombre de la empresa, fecha de la toma de datos, sección, puesto y descripción del puesto de trabajo. Para caracterizar los factores duración y recuperación, es necesario conocer y describir la organización del tiempo de trabajo, tanto desde el punto de vista oficial o teórico, como desde el punto de vista efectivo o real. Para ello, identificaremos en minutos la duración total del turno, de las pausas y del tiempo para comer incluidos dentro del turno, así como de las tareas no repetitivas. Cabe aclarar que este software no permite dejar ninguna casilla a cero, aunque realmente así sea. Además, cumplimentaremos el número de ciclos por turno y la duración del ciclo en segundos. Para caracterizar el factor recuperación, por un lado, escogeremos el régimen de pausas que mejor se ajuste a la situación real del trabajo de entre las propuestas en la tabla. Y por otro lado, anotaremos el número de horas de la jornada sin un periodo de recuperación adecuado. Así, solo serán considerados adecuados los descansos oficiales y no oficiales que tengan una duración de al menos 8 a 10 minutos cada hora, estén o no incluidos en las horas de trabajo pagadas, junto con las tareas que impliquen un descanso sustancial de los grupos musculares de extremidad superior,
como puede ser el control visual. Además de lo comentado anteriormente, se considerará que tienen una recuperación adecuada la última hora del turno y la hora previa a las pausas que tengan una duración de al menos 30 minutos. Para caracterizar el factor frecuencia, antes de nada va a ser necesario identificar las acciones técnicas realizadas en el ciclo de trabajo por cada extremidad por separado. Se entiende por acción técnica uno o varios movimientos necesarios para completar una operación simple, que puede implicar a una o varias articulaciones. Se consideran acciones técnicas mover, alcanzar, coger, colocar, empujar, tirar, apretar botones o palancas, doblar, cepillar, rotar, etc. Sin embargo, no se consideran acciones técnicas soltar un objeto para dejarlo caer simplemente abriendo la mano, andar o realizar control visual. El método distingue entre dos tipos de acciones técnicas: las dinámicas, que implican movimiento, y las estáticas, como puede ser sostener un objeto con la mano, si bien solo se contemplarán cuando tengan una duración de 5 segundos o más. Así, para cada extremidad evaluada, primero contaremos y anotaremos el número de acciones técnicas dentro del ciclo o tiempo representativo de la tarea. Segundo, marcaremos si el trabajador tiene o no la posibilidad de realizar pausas breves. Y a continuación, analizaremos cada tipo de acción técnica tal y como explico a continuación. Identificadas las acciones técnicas dinámicas, escogeremos la condición que mejor se ajuste de entre las opciones propuestas en la tabla. Y si hubiera acciones técnicas estáticas, elegiremos la condición que mejor se ajuste de entre las opciones propuestas en la tabla. El método considerará la peor de las opciones, es decir, la de mayor puntuación entre ambas. El factor fuerza valora el esfuerzo realizado en el puesto de trabajo, si bien solo será significativo si se ejerce al menos una fuerza moderada con los brazos o manos. En primer lugar, se le debe solicitar a una muestra de trabajadores que identifique las operaciones o acciones técnicas de mayor esfuerzo y que le asignen a cada una valoración. Para ello, se empleará la escala subjetiva de valoración de esfuerzo percibido CR10 de Borg, empleando la descripción cualitativa, esfuerzo moderado, fuerte, etc., y no la numérica. Una vez obtenida la puntuación o puntuaciones de las operaciones según la escala de Borg, se seleccionarán los tipos de fuerza que se aplican en la tarea analizada. A continuación, para cada tipo de fuerza marcada en la tabla anterior que no sea leve o muy leve, habrá que escoger las acciones en las que se aplica de entre las que aparecen en la tabla y la duración total de dicho esfuerzo por cada extremidad evaluada. Es necesario mencionar que las duraciones de referencia que menciona el checklist SOCRA se refieren más bien a rango. Por ejemplo, cuando indica un tercio del tiempo, se refiere a exposiciones entre el 25 y el 50% del ciclo o tarea. 2 tercios a duraciones entre el 51 y el 80% del tiempo. Y casi todo el tiempo cuando el factor de riesgo se da más del 80% del tiempo. Para evaluar el factor posturas y movimientos deben considerarse las posturas forzadas y los movimientos de hombro, codo, muñeca y los agarres de mano, y si existen, los movimientos estereotipados, que son aquellos que se repiten de manera idéntica dentro del ciclo de trabajo. Lo haremos en función del tiempo de exposición, escogiendo, si procede, las condiciones que mejor se ajusten de entre las opciones propuestas en las tablas. En el caso de los hombros, se considera que está ligeramente elevado a partir de los 20 grados de movimiento angular, mientras que son posiciones extremas a partir de 80 grados de flexión o abducción o de 40 grados en caso de extensión. Para codos se valora que tienen riesgo los movimientos amplios que suponen un recorrido articular de más de 60 grados de flexoextensión o de pronosupinación. En muñecas se valora como postura de riesgo la flexoextensión de más de 45 grados y la desviación lateral de más de 20 grados.
En manos se valoran como agarres de riesgo las pinzas de precisión, el palmar, el gancho y otros agarres similares. Finalmente, se valora el estereotipo, cuando los movimientos se repiten de manera idéntica durante más de la mitad del tiempo o durante casi todo el tiempo. La caracterización de los factores complementarios permite conocer cómo afectan al riesgo global la existencia de factores físico-mecánicos, como el uso de guantes inadecuados o el uso de herramientas que provocan vibraciones, y de factores socio-organizativos, como el ritmo de trabajo impuesto por el equipo de trabajo. Para ello, si procede, marcaremos una única opción en cada uno de los apartados, teniendo en cuenta que algunas opciones del listado ya consideran la presencia de más de un factor. Por último, el factor duración va a tener en cuenta el tiempo acumulado de trabajo repetitivo durante la jornada. En caso de que sea superior a 8 horas, va a penalizar el resultado final, incrementando el riesgo. En cambio, si el tiempo global es inferior a 8 horas, este factor será inferior a 1 y contemplará que no se está expuesto a tareas repetitivas durante toda la jornada. Si bien el software de la herramienta OCRAcheck genera un informe que facilita resultados para cada extremidad analizada en función de dos ecuaciones de cálculo distintas, recomendamos escoger únicamente la que se obtiene mediante la ecuación revisada que toma el factor recuperación como multiplicador, tal y como se recoge en la ISO TR 12295, ya que ha demostrado mayor equivalencia respecto al índice OCRA analítico. El resultado final va a proporcionar un nivel de riesgo de la tarea. En esta tabla se muestran para cada nivel las acciones recomendadas y la correlación con el índice OCRA. En caso de que el nivel de riesgo sea incierto, el método recomienda realizar un análisis más exhaustivo, por ejemplo empleando el OCRA analítico. Cuando un trabajador rota entre 2 o más tareas repetitivas durante el turno de trabajo, es necesario integrarlas mediante el cálculo del checklist OCRA multitarea, que nos va a permitir ponderar la contribución de cada una de las tareas repetitivas en función de su duración. El método establece dos sistemas de cálculo, dependiendo de si el trabajador cambia de tarea una o más veces por hora o si las rotaciones se hacen en periodos superiores a 1 hora. En cualquiera de estos dos escenarios, el análisis multitarea requiere como paso previo haber analizado y calculado la puntuación checklist OCRA de cada una de las tareas repetitivas. Cuando las rotaciones se realizan cada hora o menos, el checklist OCRA multitarea es el resultado de la suma de las puntuaciones OCRA ponderadas por el porcentaje que ocupa cada tarea sobre el total del trabajo repetitivo realizado durante el turno. Sin embargo, la aplicación de esta ecuación infravalora el riesgo cuando las rotaciones se hacen en periodos superiores a 1 hora. En estos casos, habría que aplicar otra ecuación de cálculo más compleja.